Capítulo 19. La huida. Cayetano y Samuel caminaron durante horas bajo el sol, despiadado del Chaco. El suelo seco y agrietado crujía bajo sus pasos, y el aire caliente traía consigo el olor a tierra y a vegetación reseca. Samuel llevaba su mochila con sus pocas pertenencias al hombro, mientras que Cayetano avanzaba con la seguridad de quien conoce cada rincón de ese territorio. Los árboles espinosos y los matorrales se cerraban a su paso, obligándolos a moverse con cautela. De vez en cuando, Cayetano levantaba la mano para indicarle a Samuel que se detuviera y escuchara el canto lejano de un pájaro, el crujido de una rama o el rumor del viento entre los árboles. Eran señales que solo alguien como Cayetano podía interpretar. Samuel, en cambio, solo sentía el peso del cansancio y el calor pegajoso en su piel. Cuando el sol comenzó a bajar, dejando el cielo teñido de un naranja profundo, la aldea apareció entre los árboles. Las chozas de barro y paja se erguían en círculo, con una gran hoguera central donde los niños jugaban y las mujeres conversaban mientras molían maíz. Un par de perros levantaron la cabeza al verlos llegar, pero no ladraron. «Llegamos», dijo Cayetano, sin detenerse. Cruzaron la aldea bajo la mirada de algunos curiosos. Algunos hombres, sentados en cuclillas, apenas alzaron la vista antes de seguir tallando madera o afilando cuchillos. Al final del poblado, Cayetano se detuvo frente a una de las casas, una estructura humilde pero firme, con un techo de hojas secas bien entrelazadas. «Puedes quedarte aquí», dijo, señalando la entrada. Samuel se quedó mirando la casa por un instante. No era más que un refugio sencillo, pero después de la caminata y el tiempo que llevaba sin un lugar propio, le pareció lo más cercano a un hogar. Respiró hondo y cruzó el umbral. Dentro, el espacio era pequeño, con un catre de madera cubierto con pieles curtidas y una hamaca colgada de pared a pared. Había un fogón apagado en una esquina y algunas vasijas de barro alineadas en el suelo. Cayetano se apoyó en la entrada, observándolo. «Aquí estarás bien», dijo con la misma calma de siempre, «luego hablamos». Sin decir más, se dio media vuelta, y se perdió en la penumbra de la aldea. Samuel dejó caer su atado y se sentó en el catre, sintiendo el cuerpo entumecido por el cansancio. Fuera, la vida en la tribu seguía su ritmo, con el crepitar de la hoguera y las voces en un idioma que aún le resultaba extraño. Suspiró. Había llegado. Samuel se recostó en el humilde pero cómodo catre. El cansancio de la caminata aún pesaba en su cuerpo, pero la quietud de la cabaña le ofrecía un respiro. Apoyó su mochila cerca de la cabecera y, con las manos entrelazadas sobre el pecho, dejó que su mirada recorriera el techo. Era sorprendente. A pesar de estar hecho de madera rudimentaria y hojas secas, no tenía ninguna abertura. Las fibras estaban tan bien entrelazadas que, aunque lloviera, el agua no se filtraría. Eso le dio una extraña sensación de seguridad. En medio de la incertidumbre de su vida, ese pequeño refugio parecía más sólido de lo que había esperado. Pero la tranquilidad duró poco. Su mente, como un animal inquieto, volvió a donde realmente quería estar. Lysis. Cerró los ojos y vio su rostro, recordó la última vez que la vio antes del accidente. El estruendo de los metales, chocando, los gritos, la confusión. Lo habían culpado a él. Dijeron que todo era su responsabilidad, pero él sabía que no tenía nada que ver. Sin embargo, la culpa le pesaba igual. No por el accidente en sí, sino porque Lysis estaba herida y él no podía estar a su lado. Se removió en el catre, sintiendo la angustia apretarle el pecho. En ese rincón perdido del Chaco, rodeado de extraños y lejos de todo lo que conocía, lo único que quería era saber si ella estaba bien. Pero no podía hacer nada. Afuera, las llamas de la hoguera proyectaban sombras en las paredes de la cabaña. Samuel suspiró, intentando ahuyentar la sensación de impotencia. Estaba atrapado en una vida que no había planeado, y ahora solo le quedaba esperar. Samuel sintió el peso del cansancio arrastrarlo al sueño. Apoyó una mano sobre su rostro, intentando calmar la inquietud que aún vibraba en su pecho. Finalmente, cerró los ojos y se dejó llevar por la fatiga. No supo cuánto tiempo había dormido cuando un sonido lo sacó lentamente de su letargo. Unos cánticos suaves flotaban en el aire, mezclándose con el crepitar de la hoguera y el murmullo del viento entre los árboles. Se incorporó con lentitud. No tenía idea de la hora.
En ese rincón inhóspito del Chaco, sin relojes ni referencias, el tiempo parecía medirse de una manera diferente. Afuera, la noche envolvía la aldea con su manto oscuro. Pero la luz anaranjada de la hoguera revelaba las siluetas de los ayoreos reunidos alrededor del fuego. Samuel se pasó una mano por el cabello, despejándose, y luego frotó su rostro para sacudir los últimos restos de sueño. Se puso de pie y salió de la cabaña. El aire nocturno estaba impregnado de humo y tierra, con un leve aroma a madera quemada y comida. Caminó hacia la hoguera, con pasos cautelosos, observando a los miembros de la tribu, que cantaban en su lengua ancestral. La melodía, aunque desconocida para él, tenía algo profundamente reconfortante, como si formara parte del propio latido de la noche. De repente, divisó una mano alzada entre las sombras. Era Cayetano. Sus ojos reflejaban el resplandor del fuego mientras hacía un gesto para que se acercara. Samuel dudó por un momento, pero luego avanzó y se sentó junto a él. «Despiertas justo a tiempo», murmuró Cayetano con una leve sonrisa, sin apartar la vista del fuego. Samuel no respondió de inmediato. Solo dejó que el calor de la hoguera lo envolviera y que la música lo arrullara. Quizás, después de tanto tiempo, estaba empezando a sentirse parte de algo. Cayetano, que se encontraba sentado a un lado de la hoguera, agonizante, lo invitó a sentarse a su lado. Sin hacer ruido, se acercó y se dejó caer junto a él. Al principio, se quedó en silencio, observando cómo el humo se enroscaba perezosamente en el aire. Entonces, miró a su alrededor y se percató de algo peculiar. Los ayoreos que la noche anterior habían estado con sus atuendos tradicionales, cubresexos de fibras decorados con plumas y sandalias de piel de tapir, ahora vestían camisas de algodón y pantalones sencillos en tonos beige o blanco. Algunos llevaban ponchos de lana o algodón, prendas que parecían más adecuadas para las mañanas frías del Chaco. Las mujeres, en cambio, lucían faldas largas y blusas bordadas con diseños geométricos, algunas más coloridas que otras. Conchales que cubrían sus hombros y collares de semillas, y conchas marinas que tintineaban suavemente con sus movimientos. Samuel se removió inquieto, recordando las palabras de Cayetano la noche anterior. La verdadera vestimenta del ayoreo era su propia piel. Esa frase resonaba en su mente, mientras contemplaba la transformación ante sus ojos. Había una dualidad en ellos, una adaptación forzada, quizás por necesidad o por el peso de un mundo que los empujaba a cambiar. Pero en la penumbra de la noche anterior, en la intimidad de sus costumbres, Samuel había visto su autenticidad, cuerpos desnudos, libres, bajo la luna, cubiertos solo por lo necesario. Ahora, llevaban la vestimenta impuesta por el tiempo y la sociedad. «Te sorprende, ¿verdad?», preguntó Cayetano, sin mirarlo. Samuel asintió. «Es como si fueran dos mundos distintos». Cayetano esbozó una sonrisa leve, casi melancólica. «Lo son. De noche, somos lo que siempre fuimos. De día, lo que el mundo espera que seamos. Hoy, en esta noche, vestimos así tal cual nos ves, no tenemos una celebración especial, vestimos como realmente quiere la sociedad que nos vistamos». Samuel sintió un nudo en el pecho. Era una verdad dolorosa, una lucha entre identidad y adaptación. Se preguntó cuántas veces más vería ese cambio, esa transformación sutil pero profunda que marcaba la vida de los ayoreos. Samuel inhaló hondo. El aroma del humo de la hoguera se mezclaba con la humedad de la noche y el leve perfume terroso de la choza. A su lado, Cayetano mantenía la mirada en las brasas, sus facciones iluminadas por el resplandor anaranjado. «¿Te sorprendió lo de la otra?», anoche comentó con una media sonrisa, como si hubiera leído sus pensamientos. Samuel asintió, recordando la imagen de los ayoreos, bajo la luna, vestidos solo con sus cubresexos de fibras, sus cuerpos pintados con diseños tribales, su piel brillando con el sudor de la danza y el fuego. Era distinto. Parecían otra gente. Cayetano soltó una leve risa, pero no con burla, sino con comprensión. ¿Por qué anoche éramos realmente nosotros? Celebrábamos un casamiento, una unión como lo hacían nuestros ancestros. En noches como esa, dejamos a un lado las ropas de los blancos y nos vestimos con nuestra historia. Samuel lo escuchaba con atención, sintiendo la gravedad de sus palabras. «Pero ahora están vestidos como cualquier otro», dijo, mirando las camisas de algodón, los pantalones beige, los ponchos de lana. Cayetano asintió con serenidad. «Lo hacemos porque sabemos que debemos adaptarnos.
Es parte de la naturaleza, como los ríos que cambian de cauce o los árboles que inclinan sus ramas cuando el viento es fuerte. No somos tercos, sabemos que el mundo cambia y que debemos cambiar con él. Pero nunca dejaremos de ser ayóreos. Hizo una pausa y atizó las brasas con un palo, avivando el fuego con un crepitar de chispas. Samuel sintió el calor en el rostro, pero también algo más profundo, la calidez de una verdad que resonaba en cada palabra de Cayetano. A pesar de todo, seguimos siendo austeros. No necesitamos mucho para vivir. Pero lo poco que tenemos, lo que nos define, lo protegemos con la vida. Samuel bajó la mirada, comprendiendo poco a poco el peso de esa lucha silenciosa. ¿No te da miedo que lo pierdan todo? Cayetano lo miró por fin, su expresión tranquila, pero sus ojos con un brillo melancólico. No es miedo, es certeza. Sé que para que una civilización prospere, otra debe sucumbir. Así ha sido siempre. Samuel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había una resignación en la voz de Cayetano, pero también una determinación férrea. Los ayóreos siempre fuimos nómadas. Cambiar, movernos, adaptarnos nunca nos ha sido difícil. Pero mientras conservemos algo de nuestra tribu, algo que nos represente, no habremos desaparecido del todo. El silencio se extendió entre ellos. Samuel sintió el peso de la historia en esas palabras, la carga de generaciones que habían luchado por seguir existiendo en un mundo que les exigía dejar de ser quienes eran. En ese momento entendió que los ayóreos no solo sobrevivían, resistían. La selva parecía contener el aliento. Solo el murmullo lejano de insectos y el crujir ocasional de las hojas interrumpían el silencio absoluto. Montanaro y Simón se movían con la destreza de un gato montés, avanzando entre los matorrales sin apenas un sonido. Habían estado observando la tribu durante 1 o 2 horas, esperando el momento preciso. Ahora, con el fuego reducido a brasas apagadas y los ayóreos sumidos en la quietud del sueño, era su oportunidad. Los dos hombres se deslizaron entre las sombras, sus cuerpos encorvados, sus pisadas ligeras sobre la tierra seca. A lo lejos, alguna rama se dio con un leve crujido, pero no hubo reacción en la aldea. Se acercaron a la choza donde Samuel dormía, apenas un bulto envuelto en penumbra. Simón se adelantó con cautela y asomó la cabeza por la entrada, su respiración contenida. Escudriñó el interior con los ojos afilados de un depredador. Solo Samuel reposaba dentro, su pecho subiendo y bajando con una cadencia tranquila. Sin hacer ruido, Simón giró levemente la cabeza hacia Montanaro y asintió, confirmando que estaba solo. Se deslizaron dentro con una sincronía precisa, sus movimientos lentos y calculados. Simón se acercó primero, su silueta apenas perceptible en la oscuridad. De un movimiento certero, cubrió la boca de Samuel, con una mano firme, presionando con la fuerza justa para evitar que soltara un grito. Pero sin sofocarlo del todo. Samuel despertó de golpe, su cuerpo sacudido por la confusión y el pánico. Sus ojos se abrieron de par en par, buscando desesperadamente en la penumbra, pero antes de que pudiera comprender lo que ocurría, Montanaro ya estaba sobre él. La oscuridad de la choza se volvió asfixiante. El aire estaba cargado de humedad y del rastro tenue de la leña quemada. Samuel despertó con el corazón golpeándole el pecho, pero antes de que pudiera comprender qué ocurría, sintió una mano áspera y firme cubriéndole la boca. Intentó gritar, su instinto clamando por ayuda, pero Simón se inclinó sobre él y en la penumbra brilló la hoja de un cuchillo. El frío del metal le rozó la piel del cuello con una amenaza muda, suficiente para que su cuerpo se paralizara. Su respiración se tornó agitada, su mente luchando por entender. No era un sueño. No hagas nada estúpido, murmuró Simón en un susurro grave, apenas audible. Montanaro se acercó con pasos calculados, su sombra proyectándose en las paredes de la choza como un espectro acechante. Sus ojos, oscuros y carentes de emoción, recorrieron a Samuel con el desdén de quien observa algo sin importancia. Levántate, ordenó en voz baja, con la frialdad de quien está acostumbrado a ser obedecido. Samuel dudó. Sentía el filo del cuchillo, apenas presionando su piel, el pulso latiéndole con fuerza en la garganta. Su instinto le gritaba que cualquier movimiento en falso podría costarle la vida. Pero antes de que pudiera moverse, Montanaro pareció cambiar de idea. Sus labios se curvaron en una sonrisa apenas perceptible, una que no auguraba nada bueno. Con un movimiento calculado, deslizó una mano hasta su cintura,
y sacó un trozo de tela arrugada, oscura como la noche. Mejor así, susurró con una calma inquietante. Samuel intentó apartar la cabeza, pero Simón lo sostuvo con fuerza, su mano aún cubriendo su boca. Montanaro no tuvo prisa. Se inclinó y, con movimientos eficientes, le ató el trapo alrededor de la boca, asegurándose de que quedara bien apretado. No queremos que despiertes a los demás, ¿verdad?, dijo en un tono casi burlón. Samuel sintió la tela áspera presionando contra sus labios, sofocando cualquier sonido. Su pecho subía y bajaba, con rapidez, el terror clavándose en su piel, como un veneno lento. Simón retiró su mano con cautela, esperando algún intento de resistencia, pero Samuel sabía que estaba atrapado. El filo del cuchillo aún estaba cerca, lo revisó palpando su cuerpo buscando cualquier objeto que pudiera usar contra ellos. Con manos nerviosas, Simón revisó sus bolsillos. Al meter los dedos en el interior de su pantalón, sintió un pequeño objeto frío, cilíndrico. Lo sacó con cuidado. Era un frasco diminuto de vidrio color ámbar con una tapa de corcho gastada por el tiempo, que le daba un aire casi místico. Simón dudó por un instante, pero luego destapó con suavidad la tapa. Al instante, un aroma penetrante y herbáceo se liberó en el aire quieto de la choza. Montanaro, que observaba desde la puerta, frunció la nariz al captar la fragancia. Petitgrain, dijo con seguridad, cruzando los brazos, ese olor. Es Petitgrain. Simón aspiró una vez más, como si ese olor viniera de algún recuerdo ajeno. Volvió a taparlo y le devolvió a Samuel. Montanaro lo observaba con una expresión satisfecha. Afuera, la selva seguía en su letargo, ajena a la tensión que se respiraba dentro de la choza. La tribu dormía en su mundo de costumbres y tradiciones, sin imaginar que, en ese momento, Samuel estaba siendo arrancado de su refugio, con la precisión de un depredador cazando a su presa. La tensión en la choza era sofocante. Samuel sentía su propio pulso martillándole en los oídos, mientras observaba, impotente, como Montanaro asomaba la cabeza por la entrada. Su silueta se recortaba contra la tenue luz de la madrugada, su postura tensa, alerta. Afuera, el campamento de los ayoreos yacía en un silencio inquietante, solo roto por el canto lejano de los grillos y el murmullo del follaje movido por la brisa. Montanaro escudriñó la oscuridad, buscando cualquier indicio de movimiento, algún destello de ojos curiosos entre las sombras. Pero nada. No se oían voces ni el crujir de pasos sobre la tierra. Solo la calma engañosa de la selva dormida. Vamos, susurró con decisión. Simón, sin soltar a Samuel, le dio un empujón con rudeza. Samuel trastabilló y aprovechó el mínimo margen de movimiento para calzarse las sandalias que había llevado en su viaje. Apenas logró meter los pies en ellas. Las suelas de cuero eran flexibles y la plantilla de goma negra se amoldaba a la forma de sus pies, pero los dedos aún estaban medio fuera cuando Simón volvió a empujarlo, impaciente. Muévete, gruñó, su aliento caliente rozándole la nuca. Samuel apenas tuvo tiempo de acomodarse antes de que lo obligaran a salir de la choza. Montanaro echó una última mirada alrededor, asegurándose de que todo seguía en calma. Luego, con pasos silenciosos y calculados, se deslizó fuera, seguido de Simón, que mantenía su mano férrea sobre el cuello de Samuel. El filo del cuchillo se mantenía peligroso contra su yugular, un roce frío que lo mantenía en vilo. Samuel tragó saliva con dificultad, sintiendo el temblor involuntario de sus piernas. La selva los envolvió en su inmensidad. La noche seguía siendo su aliada, la luna apenas filtrando su pálida luz entre las copas de los árboles. Avanzaron en la misma dirección por donde habían llegado, siguiendo un sendero invisible entre la maleza. Samuel notó el sudor frío recorriéndole la espalda. Caminaba con la respiración entrecortada, sintiendo cada piedra y cada rama bajo sus sandalias. Simón lo guiaba con fuerza, sujetándolo como si fuera un animal capturado, su agarre implacable en el cuello. Y entonces, un escalofrío recorrió a Samuel. Los ayoreos siempre tenían perros. Animales entrenados para proteger la aldea de jaguaretes y jabalíes, bestias acostumbradas al peligro. Perros con olfatos agudos y oídos atentos, guardianes de la tribu. Pero esa noche, ni un solo ladrido rompía el silencio. ¿Por qué no los habían detectado? Samuel sintió la opresión en su pecho crecer. Algo no encajaba. Algo en ese mutismo absoluto resultaba antinatural. Pero no había tiempo para pensar.
Montanaro iba adelante, moviéndose con la confianza de quien conoce el camino. Simón mantenía el cuchillo firme contra la piel de Samuel, asegurándose de que ni el más mínimo ruido escapara de sus labios. La selva se cerró sobre ellos mientras desaparecían en la oscuridad, dejando atrás la tribu dormida, ajena al peligro que se había deslizado en su hogar. La madrugada en el Chaco era un manto de sombras y silencio. El aire, cargado con el aroma seco de la tierra, y el perfume áspero de los quebrachos, se sentía pesado sobre la piel. Samuel, con el pulso acelerado y la respiración entrecortada, apenas podía distinguir el sendero que sus captores seguían con precisión inquietante. Montanaro iba al frente, sus pisadas firmes pero silenciosas, como si conociera cada recoveco de aquel monte hostil. Simón, por su parte, no aflojaba su agarre. Sus dedos, ásperos y duros como la corteza de un algarrobo, le sujetaban el cuello con una fuerza que le impedía siquiera girar la cabeza. El cuchillo aún reposaba contra su yugular, su filo frío y amenazante, una advertencia muda de lo que ocurriría si intentaba resistirse. A su alrededor, el monte árido se alzaba imponente. Arbustos espinosos surgían como garras de la tierra seca, y los troncos nudosos de los árboles se alzaban como espectros en la penumbra. De vez en cuando, algún pájaro nocturno rompía el silencio con un grito agudo, pero más allá de eso, todo estaba envuelto en una quietud ominosa. Samuel avanzaba con dificultad. Sus sandalias de suela de cuero y plantilla de goma resbalaban sobre el suelo pedregoso. Sentía las espinas de los matorrales, arañándole los tobillos, el sudor pegándole la camisa al cuerpo. Su mente trabajaba rápido, buscando una oportunidad, cualquier momento para escapar. Pero cada vez que se movía demasiado, Simón aumentaba la presión del cuchillo, obligándolo a mantenerse sumiso. El camino se tornó más difícil cuando se adentraron en una zona donde la vegetación era más densa. Las ramas bajas los golpeaban en la cara y las espinas se aferraban a la ropa, pero ni Montanaro ni Simón parecían inmutarse. Samuel, en cambio, jadeaba, luchando por mantenerse en pie. Entonces, un sonido lo puso en alerta. Un crujido en la distancia. Pequeño, sutil. No el de sus propios pasos, ni el de sus captores. Algo más. Montanaro se detuvo en seco, levantando una mano para indicar silencio absoluto. El Chaco, como una manta espesa y viva, con su concierto de insectos, y ese aliento caliente de la tierra, que aún respiraba el sol del día. La luna, amarilla y baja, filtraba su luz entre las ramas nudosas de los árboles, apenas suficiente para dibujar siluetas vagas entre la espesura. Montanaro, con el rostro entintado por la sombra de las hojas, detuvo su marcha de golpe. Aguzó el oído. Había percibido algo, un crujido leve, casi imperceptible, pero ajeno al ritmo natural del monte. Se agachó, tocó el suelo húmedo con los dedos, como si pudiera leerlo, y luego entornó los ojos hacia una hondonada cubierta de pasto ralo y espinos. Allí estaban. Eran 4. Indígenas ayoreos, semidesnudos, cubiertos de ceniza y con pintura rojiza en el rostro. Caminaban en fila, sin prisa, seguros. Uno de ellos cargaba a cuestas un enorme capibara muerto, atado por las patas traseras con lianas trenzadas. El animal, pesado y vencido, colgaba como un trofeo silente. Otro portaba un arco, aún tenso de la cacería. Se desplazaban con la serenidad de los que conocen el monte como una prolongación de su propio cuerpo. Montanaro tragó saliva y volvió la mirada hacia Simón, que venía unos pasos atrás, con Samuel medio arrastrado entre ramas secas y raíces. Alzó la mano, el puño cerrado, y luego la bajó lentamente con los dedos extendidos. La señal era clara. Silencio. Inmovilidad. Simón comprendió de inmediato. Sujetó a Samuel por la nuca y lo empujó contra el suelo, tapándole la boca con firmeza. El joven forcejeó apenas, más por instinto que por rebeldía, pero los ojos de Simón le dijeron todo: si haces un ruido, voy a cortarte el cuello. Los ayoreos pasaron a unos 20 metros, casi sin voltear la vista. El crujido de las hojas bajo sus pies parecía parte de una coreografía ancestral. Había en ellos algo de espectro, algo que no pertenecía del todo a este mundo. Montanaro contuvo el aliento hasta que la última silueta se perdió entre la maleza, hacia la dirección de la aldea. Luego esperó aún un minuto más. En el monte, la prisa era una forma de morir. Cuando por fin se incorporó, susurró: eran ayoreos. La cacería fue buena esta noche.
Simón asintió en silencio, soltando poco a poco a Samuel, que respiraba agitado, con los ojos abiertos de par en par. El muchacho no entendía del todo, pero intuía que acababan de salvarse por un hilo invisible tejido entre el monte, la noche y el silencio. Samuel sintió como el cuchillo en su cuello se hundía apenas un poco más. Simón también había escuchado algo. La noche seguía siendo espesa, impenetrable, pero el monte tenía ojos y algo o alguien estaba ahí afuera. El viento cambió, trayendo consigo un leve aroma a humo de leña. Samuel supo en ese instante que la tribu no estaba tan lejos. Pero también supo que sus captores eran hombres pacientes, acostumbrados a cazar en la oscuridad. El silencio se prolongó unos segundos más. Luego, Montanaro hizo un gesto brusco con la cabeza, y el grupo siguió avanzando. Samuel sintió cómo la desesperanza lo envolvía. Cada paso lo alejaba más de cualquier posibilidad de ser rescatado. Se estaban desvaneciendo en la inmensidad del Chaco, tragados por la noche. Y nadie sabía que él ya no estaba. El cielo sobre la aldea Ayorea comenzaba a teñirse de un azul pálido, señal de que la madrugada cedía paso al amanecer. El aire fresco aún conservaba el aroma húmedo de la noche, mezclado con la fragancia de la leña quemada y la tierra recién removida. A pesar de la hora temprana, la tribu ya estaba en movimiento. Los hombres más jóvenes se preparaban para partir en busca de miel silvestre, una labor que exigía paciencia y valentía, pues debían trepar árboles altos y enfrentarse a enjambres furiosos para obtener el preciado alimento. Otros, con cestas de fibras trenzadas al hombro, se disponían a recorrer el sendero que los llevaría a las pequeñas parcelas de cultivo, situadas a kilómetros de la aldea, en las cercanías de un tajamar donde la vegetación era más generosa. Allí, recogían tubérculos, maíz y algunas hojas comestibles que aseguraban su sustento. Las mujeres, envueltas en mantos de algodón que protegían sus cuerpos del fresco matinal, se congregaban cerca de las hogueras populares. Algunas recogían ramas secas, mientras otras avivaban las brasas de las fogatas que habían resistido la noche. En el interior de las chozas, otras mujeres encendían pequeños fuegos para calentar el desayuno de sus familias. En medio de esta rutina cotidiana, ajeno a lo que había sucedido durante la noche, Cayetano también se había despertado. Salió de su choza, desperezándose lentamente, sintiendo el suelo frío bajo sus pies descalzos. Caminó con paso tranquilo hasta donde las mujeres ya habían preparado el desayuno. Tomó una taza de hierro esmaltado, su superficie desgastada y opaca por los años de uso. Con la mano libre, se acercó a la gran olla de hierro donde el cocido de maní ya había hervido y reposado lo suficiente para espesar. El aroma dulce del maní tostado mezclado con azúcar o miel flotaba en el aire. La mezcla era de un color blanco cremoso, semejante a la leche, y tenía una textura espesa y suave, perfecta para recuperar energías antes de la jornada. Cayetano inclinó el jarro y lo llenó hasta el borde, observando cómo el líquido humeante se deslizaba en espirales dentro de la taza. Con un movimiento automático, pasó la mano por el borde del jarro para retirar la humedad y luego comenzó a caminar hacia la choza donde Samuel había dormido. Sus pasos eran relajados, su mente distraída en los asuntos del día. Tal vez le despertaría con el aroma del cocido caliente, tal vez conversarían un poco antes de que la aldea cobrara pleno ritmo. No tenía idea de que la choza estaba vacía. No tenía idea de que Samuel ya no estaba ahí. El aire fresco de la mañana envolvía la aldea con su aroma a tierra húmeda y leña quemada. El humo de las hogueras se elevaba en espirales perezosas mientras la tribu seguía con su rutina diaria, ajena a lo que estaba a punto de descubrirse. Cayetano caminaba con su taza de hierro aún caliente entre las manos, el calor del cocido de maní filtrándose a través del metal. Llegó hasta la choza donde Samuel había pasado la noche. Se asomó por la entrada, apartando con la mano el ligero tejido que servía de cortina. Sus ojos recorrieron el interior a la espera de encontrarlo aún dormido sobre el petate. Pero la choza estaba vacía. «¿Samuel?», llamó, sin obtener respuesta. Avanzó un paso dentro, dejando que su mirada se adaptara a la penumbra del lugar. Todo parecía estar en su sitio. Solo faltaba él. Con un gesto automático, salió de la choza y escudriñó la aldea con la mirada. Nada. Se giró con paso apresurado y se dirigió a la choza contigua, donde una de las mujeres ayoreas estaba moliendo raíces en un gran mortero de madera. «¿Viste al muchacho que descansó al lado?»,
Preguntó Cayetano con tono firme, pero sin ocultar la inquietud en su voz. La mujer levantó la vista brevemente y negó con la cabeza. No lo he visto, respondió antes de volver a su tarea. Cayetano no insistió. Giró sobre sus talones y volvió a la choza de Samuel, esta vez un poco confundido. Algo no estaba bien. Entró nuevamente, pero ahora con una atención más minuciosa. Sus ojos recorrieron cada rincón, cada objeto. No había signos de lucha, pero cuando su mirada descendió al suelo de arena, algo captó su atención. Las huellas. Había varias, pero otras no pertenecían a alguien de la tribu. Eran más profundas, más anchas, como si alguien hubiese caminado con firmeza. Parecían botas nuevas, pero otra parecía haber arrastrado los pies. Se arrodilló, pasando los dedos por una de las marcas en la arena. Estaba fresca. Se incorporó de inmediato y salió de la choza, con el ceño fruncido. Caminó con rapidez hasta su propia vivienda, sus ojos recorriendo el lugar en busca de cualquier señal de Samuel. La tribu seguía con su rutina, sin percatarse de nada inusual. Pero Cayetano lo sentía. Algo no estaba bien. Cuando estaba en medio de la aldea, un sonido lejano captó su atención, el golpeteo rítmico de cascos contra la tierra seca. Alzó la vista y vio a un hombre a caballo acercándose a buen ritmo. El capataz. Vestía con la misma rudeza de siempre, botas de cuero gastadas, pantalones gruesos y una camisa de algodón con las mangas arremangadas. Su rostro, cubierto de polvo del camino, reflejaba seriedad. Cayetano notó de inmediato que no venía con una simple visita. El caballo se detuvo con un resoplido fuerte, levantando un pequeño remolino de polvo. El capataz desmontó con agilidad y caminó hacia él con pasos firmes. Cayetano lo saludó con un leve movimiento de cabeza. ¿Qué te trae por aquí tan temprano?, preguntó Cayetano, todavía con la tensión en la voz. El capataz sacudió el polvo de su ropa y le sostuvo la mirada. Traigo noticias desde la capital, de parte de Daniel. Cayetano sintió una punzada de inquietud en el estómago. Las noticias de Daniel rara vez eran malas. El capataz miró alrededor, asegurándose de que nadie más estuviera cerca. Más que una noticia, es una advertencia, dijo en un tono más bajo. Cayetano sintió como la tensión en su cuerpo aumentaba. ¿Advertencia? El capataz asintió lentamente. 2 hombres están buscando a Samuel. La selva del Chaco se cerraba sobre ellos con una densidad sofocante. La vegetación, espesa y hostil, parecía tragarse la poca luz que filtraban las estrellas en el cielo. Montanaro y Simón avanzaban con pasos firmes, pero cuidadosos, esquivando raíces gruesas y ramas espinosas que arañaban sus ropas y pieles. Samuel, atrapado entre los dos, caminaba con dificultad, tropezando cada tanto con piedras y raíces ocultas bajo la hojarasca. El trapo que Montanaro le había atado a la boca seguía en su sitio, empapado de saliva, y cada respiro se volvía más angustiante. La piel desnuda en los brazos de Samuel brillaba con el sudor de la humedad sofocante, y se convertía en un imán para los mosquitos, que zumbaban alrededor de su cuello y brazo, perforando su carne con pequeñas picaduras ardientes. No tenía camisa con mangas largas, ni siquiera una tela que le protegiera los brazos, y sus manos, atadas, no podían espantarlos. De repente, Montanaro levantó una mano en señal de alto. Simón se detuvo al instante, sujetando con más fuerza el brazo de Samuel. ¿Qué pasa?, preguntó en un susurro ronco. Montanaro ladeó la cabeza, frunciendo el ceño. Escucha, murmuró. Los 3 quedaron en silencio. En la oscuridad de la noche, apenas perturbada por el crujido de insectos y el ulular lejano de un ave, un sonido grave y gutural se filtró entre los arbustos. Un gruñido. Montanaro sintió como un escalofrío le recorrió la nuca. No era el sonido de un perro ni de un felino. Era más profundo, más agresivo. Se agachó lentamente, apartando con cautela un manojo de ramas secas, y fijó la vista entre los matorrales. Primero vio una silueta oscura moviéndose entre la vegetación seca. Luego, otra, y otra más. Los ojos de Montanaro se agrandaron al reconocer las figuras. Jabalíes. Los animales emergían de la maleza, sus cuerpos robustos y cubiertos de cerdas reflejaban la escasa luz de la noche. Sus hocicos olfateaban el aire con ansiedad, mientras sus patas cortas y fuertes removían la tierra en busca de alimento. Pero algo en su comportamiento no era normal.
Se movían con nerviosismo, gruñendo entre ellos, empujándose con brusquedad. «Mierda», jabalíes, susurró Montanaro, volviendo lentamente la cabeza hacia Simón. «¿Cuántos?», preguntó Simón, sin soltar a Samuel. «Más de los que me gustaría». El monte era territorio de esos animales. Salvajes, agresivos, impredecibles. No necesitaban una razón para atacar, bastaba con que se sintieran amenazados o hambrientos. Y por la forma en que se movían, con los colmillos afilados reluciendo bajo la tenue luz. Montanaro supo que estaban a punto de meterse en un problema. Uno de los jabalíes alzó la cabeza y olfateó el aire, sus pequeñas pupilas brillando con reflejos rojizos. Montanaro sintió como un sudor frío le recorría la espalda. El jabalí los había detectado. Montanaro sintió el peso del rifle en su espalda mientras subía en un árbol. Por un momento consideró usarlo, pero rápidamente desechó la idea. Sabía que las balas no serían suficientes. La manada de jabalíes era numerosa, y por cada animal que lograra abatir, otros vendrían corriendo, furiosos, guiados por el olor de la pólvora y la sangre. Apretó los dientes y se sostuvo con más fuerza de la rama gruesa donde se había acomodado. Desde su posición, tenía una vista clara de lo que ocurría en el suelo. Los jabalíes irrumpieron en la escena, en tropel, emergiendo de la maleza con sus gruesos cuerpos cubiertos de barro seco y cerdas erizadas. Eran bestias robustas, de patas cortas y musculosas, con hocicos poderosos que removían la tierra en busca de cualquier rastro de alimento o amenaza. Sus colmillos, largos y afilados, brillaban con el reflejo del sol matutino. «Voy a cortarte la soga de las manos», dijo Simón. «Si intentas hacer una estupidez te cortaré el cuello», sentenció. Samuel, aún con la mordaza en la boca, quedó paralizado. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a aquellos monstruos de la naturaleza muy cerca de ellos. Nunca había visto un jabalí en persona. Solo los conocía por enciclopedias y documentales, donde los describían como animales territoriales y violentos, pero nada podía compararse con tenerlos allí, a solo metros de distancia, olfateando el aire con gruñidos guturales, pateando el suelo con furia. Simón divisó un tronco cortado, donde rápidamente subieron con Samuel. Maldijo por lo bajo y sacó su cuchillo, aunque sabía que aquella hoja de acero apenas sería útil contra una horda de animales tan salvajes. Montanaro los observaba desde su refugio en el árbol, su respiración contenida. Él sí conocía a esos animales. Sabía de su brutalidad, de su fuerza descomunal y de su instinto de supervivencia. Había escuchado historias de cazadores devorados por manadas furiosas, de hombres que intentaron enfrentarlos solo para ser despedazados por sus colmillos. Los jabalíes seguían gruñendo, algunos golpeándose entre ellos, empujándose, como si estuvieran decidiendo cuál sería su siguiente movimiento. Uno de ellos, más grande que el resto, con cicatrices visibles en su lomo, y un colmillo roto, alzó la cabeza y los miró directamente. Montanaro sintió un escalofrío en la espalda. Aquel jabalí estaba tomando una decisión. Y no parecía ser la correcta para ellos. Embistió donde se encontraba Montanaro, demostrando su furia, luego se volvía donde estaba Samuel y Simón. Montanaro hacía un fuerte sonido tratando de ahuyentarles, pero era en vano. El caos en el claro del monte se había vuelto insoportable. Los gruñidos de los jabalíes, mezclados con los gritos ahogados de Simón y los insultos de Montanaro, creaban una cacofonía aterradora. Samuel, con el corazón latiéndole con furia en el pecho, sintió que su oportunidad estaba justo delante de él. Simón, completamente absorto en la lucha contra las bestias, ya no tenía su cuchillo sobre la yugular de Samuel. En su lugar, había desenvainado un machete de hoja ancha, y golpeaba con violencia a los jabalíes que se atrevían a acercarse demasiado al tronco. Sus movimientos eran torpes, desesperados, como los de un hombre que sabe que está al borde de la muerte. Samuel observó cada uno de sus gestos con atención. Notó el sudor resbalando por la nuca de Simón, la tensión en sus brazos, mientras blandía el machete, el temblor en sus piernas, por la incertidumbre. Y entonces, llegó el momento. Simón se inclinó, girando su torso para enfrentar a un jabalí que le gruñía con furia desde el suelo. En ese instante, su espalda quedó completamente expuesta. Samuel no lo dudó. Reuniendo toda la fuerza que tenía en su pierna, Samuel levantó el pie y propinó una brutal patada directamente en la nalga de Simón.
El impacto fue tan repentino y preciso que el hombre perdió el equilibrio de inmediato. Su cuerpo se inclinó hacia adelante con violencia, sus manos soltaron el machete en un intento torpe de agarrarse de algo, pero no había nada. Simón cayó estrepitosamente del tronco, su cara golpeando el suelo seco con un sonido sordo. Antes de que pudiera incorporarse, los jabalíes reaccionaron al movimiento. Sus gruñidos aumentaron en intensidad y, en cuestión de segundos, la manada entera se giró hacia él. Samuel vio con horror cómo los animales cargaban en su dirección, levantando una nube de polvo y hojas secas. Simón gritó con furia, rodando por el suelo y tratando de ponerse de pie antes de que fuera demasiado tarde. Arriba, Montanaro maldijo al ver la situación. Quiso levantar su rifle, pero se dio cuenta de que tenía las manos completamente ocupadas aferrándose a las ramas del árbol donde se había refugiado. No podía hacer nada sin arriesgarse a caer. Samuel no se quedó a mirar. Sabía que había hecho lo necesario para ganar unos segundos de ventaja y no pensaba desperdiciarlos. Se lanzó del tronco con un salto torpe y comenzó a correr. Su cuerpo reaccionó antes que su mente, impulsándolo con una velocidad que nunca antes había experimentado. Se abrió paso entre la maleza, apartando ramas con los brazos, sintiendo las espinas arañarle la piel desnuda de los antebrazos. La adrenalina nublaba cualquier sensación de dolor. Solo podía escuchar su propia respiración entrecortada y el estruendo de la estampida detrás de él. Ahora no solo escapaba de sus captores, también huía de los jabalíes, de la selva misma, de la muerte que parecía acecharle desde todas las direcciones. Detrás, Simón logró incorporarse justo antes de que los jabalíes le alcanzaran. Con un salto desesperado, se sujetó del borde del tronco y se impulsó hacia arriba, jadeando con el rostro lleno de tierra y rabia. «Maldito bastardo», gruñó, viendo cómo Samuel desaparecía entre los árboles. Montanaro, aún sobre la rama alta, apretó los dientes y escupió al suelo. «Déjalo ir», dijo con un tono frío, «lo encontraremos, si es que los animales no lo hacen primero». Simón no respondió. Sus ojos seguían clavados en la espesura del bosque, donde Samuel ya no era más que una sombra difusa entre la vegetación. Pero en su interior, juró que si el monte no lo mataba, él mismo se encargaría de hacerlo.